Supongo que si entraste a este video, más o menos tenés una idea de quién es Sia. Esta cantante australiana se dio a conocer con videoclips bastante interesantes que en su gran mayoría muestran a una bailarina y actriz llamada Maddie Ziegler representándola como si fuera su versión de niña. Después del tremendo éxito que tuvo su primer videoclip, Sia siguió contratando a esta chica en todos sus trabajos, e incluso decidió ir más allá y pedirle que sea la protagonista de una película escrita y dirigida por ella, donde debía interpretar a una chica con un caso severo de autismo. Pero lamentablemente, después de unos supuestos 4 años de trabajo y esfuerzo para realizarla, apenas salió el tráiler, la gente la destrozó con las críticas, al punto en que Sia tuvo que salir a pedir perdón y hasta borrar su cuenta de Twitter. Y no, esta vez no fueron solo quejas estúpidas de la generación de cristal, como pueden decir algunos, sino que están fundamentadas, porque no solo hay muchas razones para decir que esta es una mala película, sino que ilustra escenas que pueden ser hasta peligrosas para personas dentro del espectro autista o para quienes los ayudan en el día a día. Si no la vieron o ni siquiera saben de qué se trata, no se preocupen, porque me tomé el trabajo de mirarla entera y de tomar nota de detalles importantes para poder resumirles todo y de paso ahorrarles 2 horas valiosas de su vida. La película, según su sinopsis, se trata de una chica llamada Sue, una alcohólica en recuperación y traficante de drogas, quien luego de que muriera su abuela tiene que hacerse cargo de su hermana menor, Music, que tiene un caso bastante severo de autismo no verbal. A lo largo del film vemos cómo Sue pasa de ser una persona demasiado inmadura, con una vida totalmente desordenada y desastrosa, a tener la enorme responsabilidad de cuidar a una persona que no puede hacer demasiado por sí misma. En ese largo camino, ella aprende a madurar, a aceptar a su hermana tal como es, y también a darle lugar al amor en su vida luego de conocer a un chico de su mismo edificio. Sia se dedicó a vender esta película como una carta de amor a la comunidad autista y a sus cuidadores, dando la idea de que venía a representar a un colectivo que no muchas veces tiene lugar en la pantalla grande. El problema fue que después de ver el tráiler, la gente se dio cuenta de que esta cinta no es ni por lejos adecuada para autistas, ni es una representación fiel de cómo son. Lo primero que se señaló fue que la actriz que interpreta a Music es una chica neurológicamente típica, y su actuación no parece más que una caricatura de lo que debería ser una persona con autismo. Mucha gente se quejó diciendo que este personaje tendría que haber sido actuado por una chica con esta discapacidad, pero yo no creo que ese sea el problema, porque al fin y al cabo es una actuación como cualquier otra, y a veces los directores eligen actores determinados por razones que son independientes a la historia. El tema es que si vas a interpretar a alguien que tiene características y movimientos tan específicos, deberías invertir años investigando a esas personas desde cerca para poder hacerlo bien, y de paso ser una actriz con bastante experiencia, porque no es para nada fácil lograr eso. Ahora, si el objetivo de la directora es realmente dar visibilidad a cierto grupo de personas, ahí sí podemos decir que la mejor forma de hacerlo sería incluirlos de verdad en su proyecto. Sin embargo, Sia contó que supuestamente en un principio contrató a una chica con autismo para el papel, pero que ella se estresó demasiado en los ensayos y por eso tuvo que reemplazarla por Maddie. Por lo visto, esa experiencia no le sirvió para darse cuenta de que algo estaban haciendo mal. Con respecto a la preparación para el papel, Sia dijo que Maddie se informó simplemente viendo documentales y videos de YouTube, además de que ella misma le explicó cómo eran los tics que tenía un conocido suyo. Así que sí, prácticamente su actuación terminó siendo una imitación de todo eso, y por lo visto nunca terminó de entender al personaje, ya que no tuvo la oportunidad de ver un caso desde cerca o comunicarse de alguna forma con una persona así para saber por qué actúan y sienten de esa manera. De todas formas, Maddie tenía 14 años cuando empezó con todo esto, así que en realidad la responsabilidad es más que nada de la directora, que debería explicarle cómo preparar correctamente un personaje. Es más, Sia contó que la chica se frustró bastante con este papel. It was the first rehearsal and Kate was a little bit late and Maddie arrived and she was living across the road from me at the time. I could see something was wrong with her. She was pale and I was like, honey, what's wrong? And she just burst into tears and she just said, I don't want anyone to think that I'm making fun of them. Por eso me parece importante desligar a la actriz de las críticas, porque ella simplemente siguió órdenes. Y si esto hubiera quedado solo como una mala actuación, no sería tan escandaloso, pero hay más. En una parte de la película, Music tiene uno de sus ataques, y para calmarla, su vecino se le sube encima y la agarra de los brazos en contra de su voluntad, hasta que después de un rato ella se calma. Esta práctica para frenar los ataques se conoce en inglés como restraint, y no solo resulta violenta y traumática de ver para algunas personas que padecen un trastorno del espectro autista y que
que pasaron por esa situación en el pasado, sino que si se realiza, puede causar sofocamiento y en ciertas ocasiones hasta el fallecimiento de dichas personas. En la película se muestra cómo Evo, el vecino de Music, le dice a su hermana que esta es la mejor forma de calmarla, y en otra escena la incita a hacer lo mismo por su cuenta. Al menos en este caso, Sia reconoció el error, diciendo que iba a mandar a eliminar esas escenas y que incluso pondría un aviso al principio de la película, aclarando que de ninguna manera quiere promover estas prácticas, aunque hasta ahora, por lo visto, no hizo ninguna de esas dos cosas. Además, otro detalle que desde el tráiler se pudo observar es que las escenas musicales tienen tantos colores, movimientos de cámara y parpadeos de luces que son demasiado abrumadoras de ver para personas con autismo, quienes son muy sensibles a este tipo de estímulos. Incluso a mí en un punto me cansó la saturación de los colores y cómo la cámara estaba casi siempre en movimiento. Para ver la diferencia podemos comparar estas escenas con algunas de la serie Atypical, por ejemplo, que también retrata a un chico con esta discapacidad pero usando colores sobrios y recursos un poco menos estimulantes. Estas cosas confirman que esta definitivamente no terminó siendo una película dedicada a las personas autistas, y en mi opinión nunca lo fue. Siento que el autismo está extremadamente forzado en la trama, y esto me lleva a hablarles sobre el punto principal que quiero destacar. Si se fijan bien, tanto en el póster de la película como en su sinopsis y en las escenas mismas, se evidencia que Music ni siquiera es la protagonista de esta cinta. En realidad el personaje principal es su hermana Sue, y ella es quien tiene el punto de vista todo el tiempo. La historia gira en torno a su relación con su hermana y su forma de entenderla, no al revés. Music entonces termina siendo un personaje totalmente vacío. No sabemos nunca en qué está pensando, ni siquiera a través de una voz en off. Por lo tanto, no llegamos a empatizar con ella ni a entenderla muy bien. Todo lo que sabemos sobre ella está visto desde afuera, como si fuese un objeto inanimado, que solo sirve como excusa para complicarle las cosas a la verdadera protagonista. Y al final de todo, no nos deja ningún mensaje ni aporte realmente. Ni siquiera termina reflejando bien los problemas de comunicación de estas personas y cómo son bastante rechazadas en la vida real. Por el contrario, en este musical pareciera que toda la gente alrededor de Music, excepto su hermana, la acepta como es, la entiende y la tratan sumamente bien, algo que resulta bastante irreal. No sé qué pensarán ustedes, pero el uso de los colores saturados, las canciones infantiles y el hecho de que Music esté sonriendo todo el tiempo me dan la impresión de que se está romantizando o idealizando la discapacidad un poco. Hasta Sia en algunas entrevistas llama a los autistas personas con capacidades especiales, como si tuvieran algún tipo de superpoder. Hablar de discapacidad no es mala palabra. Referirnos así a esta gente ayuda a que se terminen aceptando a sí mismos y sigan adelante, en lugar de sentir que todos les tienen como una falsa compasión. Que la cantante use esos términos y que haya retratado de esa forma a Music, ni siquiera siendo ella la protagonista de la película, me hace pensar que solamente usó la discapacidad para vender la cinta como inclusiva y le salió el tiro por la culata. Claramente se informó a medias y con gente que no está bien capacitada para hablar de autismo. En una ocasión admitió haberse asesorado con una organización llamada Autism Speaks, la cual si hacen una simple búsqueda en Google van a comprobar que tiene fama de ser bastante controversial y poco aceptada por la comunidad. Más que el personaje de Music, la vida de Sue está mucho más relacionada con la historia personal de la mismísima Sia, quien en su pasado también tuvo problemas con el alcohol y las drogas que casi la llevaron a quitarse la vida. Si se hubiera centrado más en construir ese personaje aplicando sus propias vivencias y no en venderse como la representante de toda una minoría que desconoce, quizás hubiera conseguido una buena película. A todo esto, Music igualmente consiguió 2 nominaciones a los Globos de Oro, una por mejor película de comedia o musical y otra por mejor actriz para Kate Hudson, perdiendo obviamente las dos. Pero sabiendo cómo funcionan estos premios, yo diría que las nominaciones fueron pura publicidad para que se armara polémica y la gente mirase el evento, porque si no, no se explica que gente capacitada en el mundo del cine crea genuinamente que esta fue una buena película, cuando tiene millones de errores de todo tipo y no transmite absolutamente nada. En conclusión, si esta cinta hubiese tenido en claro qué personaje estaba llevando el punto de vista, podría haber salido algo 1000 veces mejor. Si se hubiera querido hablar del autismo en primera persona, además de investigar bien o conseguirse otra actriz, podrían haber utilizado mejores recursos para que nosotros podamos empatizar con ese personaje y que nos muestren verdaderamente cómo perciben el mundo desde su posición. Yo pienso que de entrada ponerse la mochila de querer representar a una comunidad es algo que siempre te va a jugar en contra, porque es prácticamente imposible lograr un personaje con todas las características de un colectivo. Lo mejor que se puede hacer es esforzarse en retratar personajes reales con los que poder empatizar, que tengan una base de muy buena investigación para no cometer errores, pero que también tengan sus características propias y que no sean un rejunte de estereotipos. Así, en lugar de decir miren cómo los estamos incluyendo, deberían realmente incluir minorías en los proyectos sin tratarlos como personas especiales, sino como iguales que también tienen un derecho a expresarse como individuos. Muchas gracias por escucharme.